¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué bueno estar nuevamente con ustedes en sus hogares con un programa más de esta semana con Alan Trigueros. Hace pocos días se viene hablando por mucho del papel que cumplen los colegios profesionales en Costa Rica. Se dice, se recalca que no entendemos cuál es ese verdadero papel, ese valor que entregan. Algunos lo caracterizan como pues, un sitio donde hay club social, la pasan bien y todos pagamos, alguno ponemos ahí una contribución, todos los costarricenses, ¿verdad? Y eso genera algunos privilegios, por lo menos eso es lo que dicen algunos. Otros dicen están para resguardar el papel de los profesionales y son los primeros invitados a tratar de llevar esos pesos y contrapesos que se tienen que llevar en el ejercicio profesional de cada uno de los que están ahí agremiados. ¿Cuál es entonces ese verdadero papel? Hoy vamos a hablarlo, vamos a tratar de entender qué es lo que estamos haciendo y para eso hemos invitado a la licenciada Emma Lizano Tracy, presidenta del Colegio de Periodistas y Profesionales de la Comunicación, el Colper. Hemos invitado al licenciado Juan Luis León Blanco, presidente del Colegio de Abogados, y al máster Fernando López Contreras, presidente del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencia y Artes de Costa Rica, mejor conocido como Colipro, ¿verdad? Ya que el nombre es bastante grande. Así que gracias a mis invitados en esta oportunidad. Voy a hacer una contextualización, si ustedes nos lo permiten, cada uno de ellos tendrá unos 2 minutos. Voy a empezar con don Juan Luis, para que tratemos como de diagnosticar ese papel real que cumplen los colegios profesionales, que incluso en una resolución reciente de la Sala Constitucional ya se empieza a abordar el tema de que los títulos tampoco son tan necesarios para ejercer una profesión. Don Juan Luis, adelante. Muchas gracias por invitarme a su programa. Un saludo a don Fernando y a doña Emma. Definitivamente el papel, el rol que cumplen los colegios profesionales en Costa Rica es muy importante. Forma parte de la democracia que tenemos y la posibilidad de que los profesionales, a través de una delegación que les hace el Estado, sean denominados entes públicos no estatales, donde tienen como una doble condición. Por una parte, tratar de trabajar a la par de sus agremiados para llevarles posibilidades de mejoramiento en las diferentes actividades que realizan, pero otra parte que es igualmente importante, que es esa delegación estatal que el gobierno o el Estado no realiza, sino que les dice a los colegios que ustedes tienen que hacer un trabajo de fiscalización del desempeño que realizan los agremiados. Entonces, en este contexto, creo que tiene esa doble ramificación que al final creo que quien se beneficia a la sociedad, la parte de la fiscalización para que realicen bien el trabajo que se les dio cuando se les entregó el título, pero además en la parte de promoción de la gestión de los agremiados, en el caso del Colegio de Abogados, tenemos ya casi dentro del ADN la capacitación, la formación constante y permanente para precisamente que llegue al final a atender una población de costarricenses de la mejor manera. Doña Emma. Indudablemente esa delegación que mencionaba don Juan Luis del Estado hacia los colegios profesionales para realizar una fiscalización del ejercicio profesional no es gratuita. Evidentemente todos tenemos una responsabilidad para la ciudadanía desde diferentes ámbitos y pues creo que los colegios profesionales, esa es su función fundamental, aunada también, por ejemplo, a la protección, en el caso de los periodistas, del ejercicio profesional. Nosotros tenemos que estar muy vigilantes de que no sean víctimas de abusos. Nosotros estamos cansados de ver históricamente en el mundo entero cómo asesinan, persiguen, neutralizan a los periodistas. Bueno, eso es una función del colegio, ¿verdad?, de protección y de levantar la mano en contra de ese tipo de abusos contra los profesionales en comunicación o en periodismo. Por otra parte, el Colegio de Periodistas ha fundamentado la capacitación desde un punto de vista gratuito. Yo creo que es el único colegio profesional en este momento que brinda una capacitación constante, que no es antojadiza, se hace previo a una
a una solicitud de información de qué áreas quieren hacerlo, capacitarse los profesionales. Y por otro lado, pues nosotros también ponemos un especial énfasis en lo que es la salud del profesional, y hacia ahí hemos ido. Indudablemente el Colegio de Periodistas es de todos los colegios en este momento, está con las manos atadas desde la opinión consultiva en 1985, con una resolución de la Sala Constitucional en 1995 y ahora con una reiteración reciente. Eso pues nos limita en ciertas acciones con relación al ejercicio del periodismo. Aquí yo no voy a llamar ya, para no caer en desacato, si es titulado o no es titulado, ¿verdad? Pero sí al ejercicio del periodismo como tal, porque tiene que haber una deontología que lo sustente, tiene que haber aspectos éticos fundamentales, porque tenemos un deber para con la ciudadanía. Doña Emma, ahorita vamos a hablar de ese tema. Usted trata de ir sobre la línea, pero yo sí voy a hacer preguntas también sobre el papel del periodismo en una era digital en donde las noticias falsas hacen que sea urgente que existan profesionales detrás de la información veraz, porque está cambiando el mundo, porque hay mucha influencia e incluso se están poniendo precedentes con el uso de noticias falsas, y ojo con ese papel. Pero antes de profundizar, don Fernando López. El Colegio de Licenciados y Profesores, más fácil llamado Colipro, nace en 1950, y en el tema del papel de los colegios llama mucho la atención que se funda por 42 personas en la Universidad de Costa Rica, y pensando propiamente aquella gente muy visionaria en que el Estado no podía ser juez y parte. Entonces le delegan, obviamente, al colegio, después de todo un proceso, sale toda esta situación, lo que decía don Juan Luis, que como colegio fiscalizara la labor docente. En este caso, pues la labor de todos los colegios profesionales es diríamos, velar por el ejercicio ético de la profesión. El colegio profesional tiene una delegación importantísima que muchas veces el pueblo no entiende, y quizás si nos pusiéramos a cuestionar algunas interpretaciones, por ejemplo, cuando vamos a tramitar un permiso para construir una casa, difícilmente la gente cuestiona que hay un trámite entre el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, pero cuando es una cuestión necesariamente con otro tipo de colegio, más social, menos administrativo, diría tal vez, como que surge el cuestionamiento que de pronto corre la voz y es aprovechado por algunas personas para decir que los colegios profesionales son clubes de amigos. Yo creo que los colegios profesionales cumplen una función importante en el país, especialmente a partir de que muchas de nuestras profesiones fueron masificadas y encontramos entonces universidades trabajando las profesiones desde diferentes partes del país y a veces carentes de algún tipo de control, como es el que tiene que tener el mismo Estado sobre la formación profesional. Casualmente ahorita estamos trabajando con un marco de cualificación en educación, donde queremos integrar las ideas de las diferentes partes, tanto públicas como privadas, para tener una línea de qué tipo de profesional queremos en educación. Y aunado a eso, pues seguir los pasos que ha hecho el Colegio de Abogados en el tema de la prueba de colegiatura. Tenemos que estar a la altura de países de primer mundo, no solamente que la gente estudie, sino que tenga la idoneidad, la vocación necesaria para ejercer el puesto. Usted me somete a varios temas. Ustedes me hablan del papel fiscalizador que tienen los colegios profesionales, y esto vamos a ahondar y vamos a abrir un poquito. Alguna gente dice, bueno, mire, ¿cómo es posible que yo pague o paguemos por muchos años para que nuestros hijos se eduquen, ¿verdad? Y a la hora de los balazos tienen que hacer un examen para entrar a un colegio, ¿verdad?, que les permita trabajar. Y si no lo tienen, no pueden trabajar. Estoy hablando, no todos los colegios, pero hay algunos que sí. Y hablamos de un tema, lástima que el doctor Luis Paulino Pastor, presidente del Colegio de Médicos, que estaba invitado, pero de último minuto no pudo llegar, porque es un claro ejemplo de lo que podría conllevar una mala praxis, ¿verdad? En donde nosotros las personas somos... Se dice que los médicos entierran sus errores, ¿verdad? Bueno, pero en una mala praxis, desde el punto de vista
¿qué tanta implicación podríamos tener? Estamos hablando sobre la importancia de los colegios profesionales en Costa Rica. Voy a ir a una pausa, ya venimos con más, ya tenemos un diagnóstico y ahora sí vamos a tratar de comenzar a tratar de ver por qué realmente son necesarios, sí o no. Ya venimos con más. Continuamos con el programa de esta semana, hablando del tema de la importancia de los colegios profesionales en Costa Rica. Decían mis invitados del día de hoy que bueno, que uno de los papeles más importantes es fiscalizar. Voy primero a enmarcarme en este concepto de fiscalización. Lo dije en el segmento anterior y lo voy a reiterar en este. Un ejemplo claro es lo que pasa ahora con el tema de los profesionales en periodismo. Producto de las noticias falsas se está cambiando incluso la forma de pensar y se está impactando directamente en la democracia. Hay países que a través de las noticias falsas, ¿verdad?, o hay grupos, han logrado entronizar a presidentes. Y en la práctica de muchos países ahora es que los profesionales de comunicación se reúnen y comienzan a decir no más a esto porque se violenta el corazón de la soberanía y de la democracia. Alguien me podrá decir, bueno, pero eso lo podemos hacer los no periodistas. Y entonces me pongo a pensar si un médico podría hacer esto, que no tenga título, en un cuerpo, o si un abogado, ¿verdad?, o un periodista ya podría ir a defender un juicio, ¿verdad?, o si un abogado podría ya ir a las aulas a enseñar artes. No sé, me parece como que esto descompone un poquitito el tema y nos provoca algunos pensamientos. Fiscalizar. ¿Qué es fiscalizar realmente dentro del principio de la labor de los colegios profesionales? Bueno, a mí me parece que va en varios sentidos. Uno, fundamentalmente, una vez que están egresados y incorporados en el caso del Colegio de Abogados, los profesionales, bueno, hay todo un departamento que a través de una organización interna tiene la capacidad de analizar las denuncias que realizan las personas de las actuaciones de de los profesionales que los atienden. Esa es una parte, y que se sigue adelante de principio a fin y se establecen las responsabilidades. Pero además fiscalizar, y ahora doña Emma también lo comentaba, y don Fernando también, que es el tema de la deontología, de los principios y los valores éticos. Nosotros, como colegios profesionales, y creo que en general, todos tratamos de que ese elemento sea muy importante y que forme parte en forma transversal de la formación de los profesionales. Indiferentemente de cuál esté, creo que es un tema que tiene que estar siempre presente y que todos somos llamados a establecer las bases necesarias una vez que termina la carrera el profesional para que ellos puedan y tengan la posibilidad de entender claramente eso, de los principales valores sobre los cuales tiene que ejercer la profesión. Y un elemento más de fiscalización es dotar también de los elementos de formación adecuada post-graduación que les permita estar en forma permanente actualizándose con los cambios y ahora tan vertiginosos que tenemos en las diferentes materias. Creo que esos tres elementos son claros, que ayudan de una u otra forma a fiscalizar y creo que desmitifican también, que eso es un tema importante en esta mesa, el valor o no valor que tengan los colegios profesionales, que por supuesto que sí lo tienen. Yo no me imagino los profesionales ahí sin alguno de estos elementos para ejercer adecuadamente su profesión, que al final va en beneficio de la sociedad. Y eso es importante, quiero destacarlo, que el Estado le delega eso, los colegios profesionales, precisamente para que una parte que no puede realizar la cubran y la tengan muy presente los colegios profesionales. Compañeros. Bueno, yo creo que, don Alan, estamos ante una situación que responde también a aspectos constitucionales.
porque es un tema que no hemos tocado, el tema de la formación de los profesionales. Si bien es cierto, hay una libertad de enseñanza, pero ¿cómo se hace esa enseñanza? Porque de pronto la gente decide estudiar, pero cuando llega a ejercer su profesión se encuentra con escenarios diferentes. Pero tendríamos que pensar también en cuál es el marco de referencia que tienen que tener las universidades o las casas de enseñanza para poder aceptar a quienes van a estudiar. Porque el problema de esto es básicamente que cuando se abre el tema del estudio a nivel universitario, hay un momento en el que el país ve esto como un negocio y entonces empiezan a surgir un montón de universidades privadas, además de las públicas que ya tenemos, pero no tenemos un control. De allí que el colegio profesional viene a cumplir un papel importantísimo. Pero han ido ustedes, por ejemplo, a las diferentes instancias a decir, suave con las universidades, vamos a decirle, aquellas que son consideradas como universidades de garaje, en donde salen industrialmente profesionales, ¿ya han llegado ustedes a decirles un momento, por ejemplo, en este caso? Bueno, yo no, porque es una competencia leal, sí, ¿verdad? sí, sí. Hay gente que... Sí. No puedes entrar en esos campos. No, yo debo reconocer que, por ejemplo, con el Colegio de Licenciados y Profesores ahorita estamos trabajando por invitación del CONARE, el Consejo Nacional de Rectores está estableciendo un marco de cualificación en educación que te va a permitir o le va a permitir al país saber cuáles son las competencias que tiene que tener una persona en educación. Eso hay que verlo, porque al final y al cabo, cuando usted revisa las estadísticas del Colegio de Abogados, de la gente que ha perdido la prueba de colegiatura, yo diría que una universidad que está egresando abogados, licenciados en Derecho, y que de 100 le ganaron solamente 2 personas la prueba de colegiatura, tiene que revisar qué está haciendo desde su casa de estudio, porque puede ser que entonces o no tiene un filtro adecuado al inicio para aceptar quienes estudian el área del derecho, o al final y al cabo puede ser que el programa de estudio que está brindando esa universidad no es tan competente porque quienes están saliendo egresados de allí no están llegando a cumplir las expectativas que establece el Colegio de Abogados. Doña Emma, en el tema del Colegio de Periodistas, recientemente, como decía, hay una resolución que dice técnicamente no se ocupa un título para ejercer periodismo, basado más en el tema de la libertad de expresión y otra cosa, ¿verdad? Pero hay un derecho humano que es trascendental, es el derecho a estar bien informado. Y es una responsabilidad de un profesional hacer eso. Comunicar y recibir comunicación correcta es un derecho humano, porque violentar tu pensamiento a través de noticias falsas ya está transgrediendo incluso el lindero de, como lo hemos dicho, de la democracia en elecciones. Sí, en esto quiero excusarme de emitir algún criterio, digamos, oficial con respecto al fallo de la Sala Constitucional, este último, porque en ese momento el mismo está siendo estudiado por los asesores legales del colegio. Sin embargo, sí puedo referirme al tema que está cuestionando don Alan, y en ese sentido el tema es que cuando se mezcla la libertad de prensa con la libertad de expresión es cuando tenemos, desde mi perspectiva profesional, una confusión. ¿Por qué razón? Porque la libertad de expresión la puede ejercer cualquiera y es un derecho fundamental. Y este ejercicio, si usted calumnia, injuria, ¿y cuál es el otro? Bueno, difamación. ¿Perdón? Difamación. Exacto, y difamación, cualquiera de esas. Existe ya un código penal, ya existe toda una legislación que a usted lo va a llevar a los estrados, ¿verdad?, en contra de esta información. ¿Qué pasa con la libertad de prensa? La libertad de prensa es muchísimo más amplia y es un poco lo que vos tocabas. ¿A dónde está la parte ética? Quien controla el ejercicio de donde, según la Sala Constitucional, cualquiera, entiéndame, cualquiera, sin título, mientras que vaya y trabaje permanentemente, publique en un medio y reciba un salario, es periodista. ¿Quién, o sea, cuál es la formación que tiene ese cualquiera, ¿verdad? Porque es cualquiera, a ese nivel lo llevó, que cumpla con esos 3 requisitos, puede ser. Entonces, ¿qué control o qué fiscalización puede tener un órgano colegiado ante el ejercicio del periodismo? Si está avalado
¿verdad? Por la sala constitucional en el país. Entonces, ahí me lleva también a cuestionarme el tema de las noticias falsas. Efectivamente, las noticias falsas, con la viralización de las redes sociales, eso es terrible, ¿verdad? Y yo no voy a decir que necesariamente vengan o no de un periodista, pero sí pueden ser esas informaciones viralizadas que se tomen como ciertas si no hay una verdadera investigación del origen. 50% de la información que nos llega es falsa. Sí. Eso es peligrosísimo, ¿verdad? Así es. Pero quiero volver al tema de la fiscalización. Porque esto la gente tiene que, a lo mejor, terminar de entenderlo en el papel de los colegios profesionales. Alguien comete un error, por ejemplo, en el colegio de abogados, hace una mala práctica. ¿Qué tipo de sanciones tiene el colegio? Porque si les dieron esa potestad desde el punto de vista legal, les tienen que haber dado las herramientas para ejecutarla. Así es, dependiendo del tipo de falta que se cometa, hay un elenco, digamos, de posibles sanciones a las que se ve expuesto el abogado o la abogada, previo, evidentemente, a un debido proceso, pero puede ser desde un apercibimiento, si es una falta muy leve, 1 mes de sanción o suspensión del ejercicio de la profesión, 3 meses, 2 años y hasta 5 años de suspensión de su licencia como abogado o abogada, dependiendo de las faltas que se cometan. Yo no me imagino el ejercicio de la abogacía sin la fiscalización que ejercemos. Creo... ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser libre? ¿Por qué, a ver, a la libre, todo el mundo, ¿verdad? Vamos a ver, de los seres humanos... Porque ese es el fondo del programa. Correcto, vamos a ver. Los seres humanos y los profesionales no están exentos, cometen errores. Y esos errores tienen que tener un límite, tienen que tener un resguardo de alguna forma para precisamente preservar la confianza de la sociedad en los profesionales. Los abogados y abogadas... Tiene que haber una consecuencia. Tienen un prestigio que cuidar y la verdad es que la gran mayoría son muy buenos profesionales, pero hay un pequeño grupo que tal vez no hace las cosas correctamente. Y ahí es donde el colegio tiene que intervenir y garantizarle precisamente a los ciudadanos de que hay un límite. Porque si eso no existiera, tal vez esa laxitud con que puedan ejercer la profesión tan delicada como es la defensa de los intereses de las personas, podría convertirse en una mala costumbre, en una mala práctica, con las consecuencias en el patrimonio de las personas, en la seguridad de las personas o en la dignidad inclusive de las personas. Sí, voy a ir a una pausa, pero básicamente lo que me queda de conclusión en este tema es que el colegio profesional como tal lo que hace es regular o fiscalizar que los servicios que a usted le estén dando estén bien dados. Al no existir, esto sería tierra de nadie, lo cual simplemente hace que usted sea vulnerable y que muchas de las cosas, solo me imagino a alguien que le está haciendo un traspaso de una casa y que el abogado se lo traspase él mismo, ¿verdad? O sea, de verdad, ¿y quién regula esto y quién los cuida? Al final esto está del lado de ustedes, o que un contador lo haga mal, o que un médico simple y llanamente opere cualquiera, no hay ningún problema, cualquiera puede operar. Así que estas cosas hay que decirlas para entender el papel que cada uno cumple y que ustedes dijeron, el gobierno se los entregó a los colegios profesionales. Voy a una pausa, seguimos con más. Sí. Bueno, estábamos en el corte comercial y seguimos conversando sobre impactos. Ahora que me decían, yo les había recomendado que vieran una serie que se llama Nada es Privado. Y ahí se pone el ejemplo de cómo se ganan elecciones en diferentes partes del país a través de las noticias falsas. ¿Cuánto cuidado hay que tener del mundo? Montones de países en el mundo les han cambiado la decisión a partir del uso de noticias falsas. Sí. ¿Y cuán peligroso es esto? Lo estamos hablando ahora, sí, licenciado. Sí, es que yo siento que de verdad los paradigmas de comunicación, sin
ser especialista en el tema, lo cierto es que han cambiado dramáticamente. Entonces, esa tendencia, yo participé de oyente en un seminario donde se hablaba que efectivamente las fake news, las noticias falsas, se viene incrementando el porcentaje de colocación entre la ciudadanía y que eso nos lleva a pensar que cada vez es más difícil o más complicado entender cuáles realmente las noticias que tienen un valor real, fundamentadas en hechos reales, y cuáles no. Entonces es todo un desafío, me parece, para el Colegio de Periodistas entender eso a la luz de la actualidad. Sí. Es difícil y es cambiante. Por ejemplo, nosotros recientemente tuvimos el Congreso y estuvo el representante de la Agencia Francesa para América Latina y América Central, y él hablaba de que esto, ¿verdad?, que ha sido tan serio lo que ha surgido, que inclusive en algunos países, como en la misma Francia, se está tratando de legislar como para controlar. Yo no sé si ese tipo de control sea la solución. El problema es que eso es muy peligroso, ¿verdad? Porque ahí sí podíamos caer en lo que es en coartar la libertad de expresión. Sin embargo, él mencionó algo que en diferentes partes de Centroamérica y de otros lugares en África, porque ellos están por todo el mundo, lo que surgió fue una especialización de los mismos periodistas, que era realmente tomar ciertas informaciones y verificar si eran ciertas. ¿Por qué? Porque ellos mismos se habían visto involucrados en la transmisión de algún tipo, porque es demasiado sensible y demasiado delgado el hilo por donde transitan este tipo de información. Por supuesto que es una tarea titánica y creo que es una tarea que el Colegio de Periodistas solo no lo puede hacer. Tiene que tener una coadyuvanza con otras organizaciones, ¿verdad?, el mismo Colegio de Abogados y otros, para ir buscándole, ¿verdad?, a algún tipo de salida y por lo menos tratar de contrarrestar en una parte, por lo menos en lo que corresponde en el país, ¿verdad? Sí. Quiero volver a otro tema que me parece importantísimo, y es ese tema que la gente duda. ¿Por qué, si ya soy profesional, si estudié, terminé, hice toda mi carrera en una universidad, todavía tengo que ir a un colegio profesional a hacer un examen y si no lo gano no puedo ejercer? ¿Por qué el colegio profesional está en esa estatura de poderme decir a mí, no puedes ejercer si yo ya cumplí como educador? ¿Y por qué se hace? Es para cuidar esto que estaba hablando ahora don Fernando de los colegiados que salen industrialmente de cualquier universidad. ¿Por qué? ¿Por qué se trata de dar ese seguimiento? Bueno, yo sí creo que tal vez del segmento anterior, don Alan, es importante recalcar la entrevista que le hacen a la señora Fiscal General de la República, cuando ella manifiesta en una entrevista que dice que aquel profesional que ejerce su profesión sin estar debidamente incorporado al colegio respectivo se expone a una sanción de 3 meses de prisión hasta 2 años. O sea, esto es porque hay una ley de por medio y que, como decíamos anteriormente, en el segmento anterior, es una ley que es aprobada por la Asamblea Legislativa. Todos los colegios nacimos por una ley y con los fines específicos para tal, ¿verdad? Entonces es importante recalcar eso, porque de pronto la gente sigue creyendo que es una situación antojadiza, no es una ley. Y en ese sentido, la necesidad de que la ciudadanía comprenda que mantener la vigilancia o en el ejercicio ético de la profesión es por su propio bien, por su propio beneficio más bien, y no es una situación donde comúnmente alguna gente, bien lo decía don Alan al inicio, pues hay gente que se ha dado por llamar clubes de amigos. Los colegios profesionales no solamente tenemos que hacer eso, tenemos que también pensar en el bienestar de nuestros colegiados. Entonces ya no solamente fiscalizar, sino también cómo está nuestro colega desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de la capacitación, de la formación y demás, para poder darle un sustento profesional en todo lo que él va a desarrollar, ya ejerciendo la misma, ¿verdad? Entonces yo creo que es parte de lo que tenemos que hacer como colegios.
Que siga siendo cuestionado, bueno, es parte de lo que el país vive, porque hoy en día no podemos coartar la idea de que la gente quiera estudiar. Y vuelvo al tema de lo que dije anteriormente, las universidades tienen el derecho de enseñar, pero sí nosotros tenemos la facultad dada por ley de certificar esa profesión. Y eso es lo que hace el Colegio de Abogados por medio de una prueba de colegiatura. Eso es lo que hacemos los demás colegios con la incorporación, que deberíamos, pienso yo, seguir los pasos del Colegio de Abogados y otros colegios, creo que muy pocos, que están aplicando una prueba de colegiatura, porque es en beneficio de la ciudadanía misma, ¿verdad? Sí, del Colegio de Abogados, como el de médicos, a veces se dice que esto es meramente para hacer una zaranda, ¿verdad? ¿Es para hacer una zaranda o hay un compromiso de responsabilidad de realmente verificar quién está capacitado para ejercer y quién no, bajo el detalle de lo que usted dijo, licenciado, de que es que se proteja al ciudadano de la gente de mentirillas, ¿verdad? Exacto. No, definitivamente no es una zaranda. Vamos a ver, la ley orgánica nos obliga a incorporar el tema de idoneidad en el ejercicio de la profesión y a la protección de un adecuado ejercicio de la abogacía. Y uno de los elementos es permitir que quien se gradúe de abogado y se incorpore al colegio cuente, además de todo el recorrido como licenciado en Derecho, cuente con un elemento adicional que le permita tener los conocimientos básicos, elementales, para ejercer la profesión. Y esto es en beneficio, repito, de la sociedad a que se va a enfrentar ese profesional. Y en beneficio, por supuesto, de él, porque va a tener el elemento necesario de carácter técnico y profesional para poder enfrentarse a las múltiples necesidades que se le van a enfrentar. Pero yo creo que eso habla bien del esfuerzo, lo que hace el colegio, en general de las profesiones que intenten hacer eso, porque es una señal para la población de que cuando vaya a contratar en la salud, en el tema de educación, en el tema de comunicación, si es un profesional que tiene una capacitación adicional antes de ejercer la profesión, antes de incorporarse, va a tener certeza de que está con los elementos necesarios para hacerlo. Hay una gran cantidad de universidades que ejercen el derecho y sin que sea un filtro estrictamente, sí por lo menos la estadística nos dice que quienes se esfuerzan por tener dentro de su currículum los temas necesarios para ejercer la abogacía, les va bien en el examen de incorporación. Entonces creo que más bien es una buena práctica, es una buena señal de que el país se está preocupando porque sus profesionales salgan bien preparados. Y creo que ese reconocimiento incluso a nivel internacional lo hemos por lo menos tenido en nuestro colegio, donde ven ese esfuerzo y más bien lo siguen como modelo en otras latitudes. Y en otros colegios. Sí, y también, digamos, en ese esfuerzo no se queda ahí, sino que ya estamos diseñando la segunda parte, que es el Colegio Federado, creo que también está trabajando bastante bien en eso, que es lo que se denomina la recertificación, que somos los profesionales que ya estamos incorporados y que deseamos tener una recertificación. Entonces el colegio le va a poner a disposición durante aproximadamente año y medio una serie de diferentes opciones en especialidades para que al final pueda recibir de parte del colegio una recertificación, es decir, una actualización como profesional que le permite tener una condición adicional en su currículum para poder atender los clientes o si se desempeña en la administración de justicia o como funcionario público. Eso me parece idóneo porque si hay una cosa que ha quedado patente en muchos programas que hemos hecho acá, es que con el tema del avance de las tecnologías, todos los profesionales tenemos que volver a las aulas. Claro. Al menos Una actualización. 2 veces al año, ¿verdad? Porque ya estamos claros de que, por lo menos en América Latina, 62% de los oficios que hoy conocemos van a desaparecer en los próximos 5, 6, 7 años, ¿verdad? Entonces es importante estar nuevamente fundamentándose. Pero, don Emma, ¿me ibas a decir algo? Sí, es que con respecto a lo que estaba hablando el licenciado, nosotros tenemos una gran preocupación ahora en el colegio con el tema de la titulación. ¿Por qué? Porque hay varios aspectos. La ciudadanía tiene el derecho de saber quién le está dando la información. Si es o no una persona
que se ha preparado para eso. El periodismo, las comunicaciones, porque vamos a hablar de comunicaciones porque ahí intervienen varios aspectos, son ciencias, son ciencias sociales y tienen un proceso de investigación y tienen un proceso de preparación donde se adquieren las herramientas para desarrollarlas. Hay gente que a nosotros nos ha cuestionado y nos ha dicho, bueno, pero hay gente que no tiene título y es mejor periodista que otros que tienen. Sí, sí, hay muchos médicos que tienen título y tienen una serie de errores y malas prácticas y otros no, y se destacan. Y hay abogados que son excelentes y hay profesores que son extraordinarios, pero hay otros que no tanto. O sea, no podemos caer en un comentario tan simplista como ese, desde mi punto de vista. A mí me parece que la vinculación colegios con las universidades es fundamental. ¿Por qué razón? Porque también las universidades tienen que adaptar al profesional a los tiempos y los colegios también tienen que adaptarse en las incorporaciones con ese tipo de profesional que está saliendo. Yo creo que la cenicienta aquí es el colegio de periodistas, ¿verdad? Bueno, en realidad, aquí yo me pongo a pensar en otros temas. Por ejemplo, cuando hablamos de garantías, ustedes dicen que hay que garantizar, o sea, que los colegios profesionales garantizan o deben garantizar que la gente que está cumpliendo su labor sea buena y sea eficiente. Yo me pongo a pensar cada vez que yo entro a un consultorio médico o entro donde los abogados, que lo primero que hago es volver a ver los títulos, ¿verdad? Para saber dónde estudió, si está certificado y si estoy donde un profesional que realmente me vaya a cumplir. Pero ¿cómo resolvemos el tema de los educadores, don Fernando? ¿Quién en esta transformación tan fuerte desde el punto de vista tecnológico y más que nada desde el punto de vista educativo, donde tienen que llevar la batuta, quién o cómo hacen ustedes para garantizar que estos profesionales realmente están en su momento y están bien capacitados para ejercer? Bueno, la historia del Colegio de Licenciados y Profesores es bastante amplia, cumplimos 70 años en el 2020 y ha sido un proceso quizá lleno de algunos tropiezos, especialmente por la interpretación que algunas personas le han querido dar a la ley. Recordemos que básicamente el colegio inicia con filosofía y letras y pues esta situación hace que en algún momento la gente interprete que solamente profesores de secundaria deben estar colegiados. Cuando el asunto se empieza a abrir y empieza a verse que es el tema de la profesión y que incluso hace pocos días la directora de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, que es el principal empleador en educación en este país, emitió una circular sobre la obligatoriedad de la colegiatura para que la persona reciba el pago de pluses salariales y demás, se empieza a bajar un poco la presión que hay de diferentes partes en cuanto a que si deben estar o no estar colegiados. Nosotros, a partir de la modificación que se le hace a la ley 4770, mediante la 9420 que se hace en el 2017, se separa un poco el tema de la labor de la fiscalía propiamente. O sea, con la ley 4770 veníamos con un modelo en el cual teníamos una junta directiva y una fiscalía dentro de la junta directiva. A raíz de la modificación, que era algo extraño, cualquiera lo puede interpretar así, pues, la fiscal tenía voz y tenía voto dentro de la junta directiva. A raíz de la modificación a la ley, se le da más competencias a la fiscalía para que haga eso que usted menciona, don Allen. Es ir a las aulas, es visitar el centro educativo para verificar que la persona, como decía don Juan Luis, está debidamente acreditado, está colegiada. En este caso, debemos entender que como colegio, pues con ya casi 70.000 colegiados y con la amplitud que tiene el país, se nos hace bastante difícil llegar en un periodo de 3 años, que es para el cual fuimos nombrados, a todo el país. Sin embargo, es un esfuerzo que está haciendo la señora fiscal, doña Andrea Peraza Rogade, que fue nombrada igual a partir del 1 de abril, igual que nuestra junta directiva, y que ella está visitando con el grupo de abogados que tiene la Fiscalía los diferentes centros educativos para verificar este tipo de ¿Públicos cosas. y privados? Públicos y privados. Ustedes tienen la obligatoriedad también de los colegios privados de estar colegiados. Correcto. Y ese es un trabajo que se hace desde el colegio en coordinación con el Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación tiene una dirección que se llama la Dirección de Centros Docentes Privados, a la cual se le pide información, eso se va a verificar y se va... Por eso les preguntaba desde el principio, pues, o sea, la ley le dice a ustedes tienen que ser vigilantes de los educadores que tienen, correcto, ¿verdad? Y el Ministerio de Educación, digo, es prácticamente una función
que ustedes tienen que cumplir y la estructura es el Ministerio de Educación. Sí, ¿Tienen alguna injerencia para poder decir, ojo con los profesionales que están saliendo de por supuesto, diferentes universidades? igual que lo decía el señor presidente del Colegio de Abogados, una vez que se aplica el debido proceso, al final la documentación que llega, que sale del Tribunal de Honor que tenemos nosotros, llega a la Dirección de Recursos Humanos y la persona que no ejerce o que ha caído en una situación particular puede ser incluso despedido del ministerio por la implicación en la que se ha visto involucrado. O sea, sí hay una relación directa, especialmente, como dije anteriormente, porque el ministerio es el principal empleador en el área educativa, pero con los colegios y escuelas privadas también tenemos ese seguimiento. Sí, déjenme ir a una pausa, ya venimos con más, estamos hablando sobre por qué son importantes los colegios profesionales en Costa Rica. Hablamos del tema de la fiscalización, hablamos de la importancia del profesional que hay y ahora quiero venir a una fase de conclusiones para ver qué nos queda por hacer y cómo los aquí presentes siguen o nos contextualizan por qué son importantes los colegios profesionales, un poquito más de lo que ya hemos desarrollado. Ya venimos con más. Venimos con más, estamos en el programa de esta semana con Alan Trigueros, hoy hablando por qué son importantes los colegios profesionales en Costa Rica. Hemos hecho dos análisis. El primero es desde el punto de vista de la fiscalización. Ellos, según es ordenado por ley, son los que tienen que verificar que la gente que le da un servicio a usted, sean médicos, abogados, sean educadores, den un servicio de calidad. Si no lo están haciendo y no lo están cumpliendo, ustedes pueden recurrir a ellos, que es una parte en la que quiero entrar ahora, ¿verdad? Para que ustedes enciendan las alertas de que hay gente que no está haciendo su trabajo de manera correcta, o profesionales que realmente no lo son y que están haciendo cosas impropias. Hemos hablado también de por qué es importante que ellos, por lo menos en el caso del Colegio de Abogados, hacen un examen, creo que el de médicos también, ¿verdad? Sí. Hacen examen para garantizar que ese profesional que salió realmente tenga los conocimientos para atenderlo, ¿verdad? Y estamos hablando y hablamos también de qué sucede con las malas praxis, cuando alguien hace algo malo. Ahorita voy a profundizar un poquitito. Y obviamente el Colegio de Periodistas dice, necesitamos gente que sea un profesional, ¿verdad?, de la comunicación, que garantice que la noticia que está llegando de ustedes es verdadera y no como sucede con el 54%, creo, de la información que nos llega que no es cierta. Esa es la contextualización de lo que hemos hecho, hemos transitado en los segmentos anteriores. Vamos a la fase final y vamos a empezar tal vez con la partecita esta de si alguien hace algo mal, ¿verdad?, y necesita conversar con ustedes, cómo hace, cómo recurre, a qué recurre, y verdad, y si hay algunas, por lo menos ejemplos que podamos citar, también para que la gente vea que sí existe y que el colegio, como lo decíamos al principio, no es simplemente alguien que tiene por allá una cancha de fútbol y ya, la pasan bien los muchachos. Muchas gracias. Sí, bueno, sí, aclarar, efectivamente tenemos un departamento de fiscalía que se encarga de atender cualquier consulta, cualquier denuncia de los ciudadanos relacionadas con el trabajo que realiza un abogado. Y para poner ejemplos, temas tal vez recurrentes, inasistencias a diligencias judiciales, ¿verdad?, cuando el abogado no asiste, eso es muy recurrente, entonces las personas pueden acudir ahí para que se investigue por qué fue que los dejaron. O sea, yo contrato a un abogado, el atención. abogado no llega, no aparece, Exacto. no llega, no eso hace es una su falta caso. que será Es una atendida. falta. ¿Sí? Sí. Cuando hay... Y si yo denuncio y llego a ustedes y hago la denuncia, ¿qué sanción le aplican al abogado? Dependiendo del tipo de inasistencias, ¿verdad? Hay audiencias que son más importantes que otras, entonces dependiendo Claro, de eso, más de un mes, como les decía, 2 meses, 3, 1 año y hasta 2 años. En estos casos de inasistencia no son tan fuertes, pero sí hay otras donde requiere un poco más de análisis, donde el abogado quizás no realizó
todo el esfuerzo necesario para atender precisamente esa confianza que se le dio de parte de las personas cuando lo contratan. Y para contrarrestar eso, por eso es que los colegios profesionales son importantes, que es el tema de un buen examen de deontología, es decir, de ética para incorporarse, y además que tengan los conocimientos necesarios, porque es que eso es un deber del colegio, realizar el tema y vigilar el tema de la idoneidad para que los profesionales salgan a enfrentarse, los que van a ser contratados por las personas o incluso los que van a administrar justicia, hablemos jueces, fiscales, defensores públicos o los funcionarios públicos que van a ejercer el derecho. Entonces el colegio tiene que, por un lado, sí ser vigilante en el tema de los que cometen faltas, seguir un debido proceso y sancionar, pero también a la par acompañar al profesional con elementos necesarios que le permitan enfrentarse a su ejercicio de la profesión adecuadamente. Por eso creo que el colegio y los colegios profesionales en general son necesarios en la sociedad. Claro, las valoraciones que da el licenciado Juan Luis me ponen a pensar en el Colegio de Periodistas, y yo tengo que decirlo con toda la franqueza, fui presidente del Colegio de Periodistas, entonces no quiero, digamos, mi posición aquí es no parcializarme para un lado o para el otro, pero me surge la duda de que en el Colegio de Abogados hablen tan expresamente los requerimientos para que un profesional pueda ejercer bien su trabajo y la Sala Constitucional le diga otra cosa al Colegio de Periodistas. Ahí es donde me quedo siempre con esa duda. Trato de verdad de mantenerme neutral, pero estas cosas me impactan, sí, porque tiene toda la lógica del mundo, ¿verdad? Sí, sí. Compañeros. Don Alan, vea, en ese sentido, como usted bien lo mencionó, fue presidente me antecedió. Nosotros tenemos un mecanismo, efectivamente, donde cualquier persona puede poner una denuncia ante lo que considere una falta ética, ¿verdad?, de un profesional en periodismo en cualquier medio. Pero tiene que presentarlo ante la Junta Directiva. Igualmente nosotros tenemos una fiscal, y esa fiscal, como lo tuvieron ustedes hace mucho tiempo, tiene voz y voto, ¿verdad? Y esa fiscal analiza, investiga el caso, y si procede la demanda, se eleva al Tribunal de Honor y Ética, y a ellos ya hacen toda la investigación con base de la investigación previa que hizo la fiscal. ¿Qué pasa en el colegio? Pero ahora quedan de manos abiertas, porque al final desde antes. En primer lugar, el colegio puede solamente, eso desde el 85 y 95, emitir criterios, inclusive hasta suspensiones, si hay una falta grave, en el caso de colegiados. Como la colegiación no es obligatoria, entonces aquellas personas que ejerzan en cualquier otro lado, nosotros no tenemos alcance. Si es muy grave la denuncia, por supuesto que atañe desde un punto de vista ético hacer algún tipo de pronunciamiento desde el Tribunal de Honor y Ética, pero sin ninguna consecuencia. Sí, yo ahí le puedo pensar, en efecto, hay profesionales que a lo mejor no tienen título y lo hacen muy bien, y profesionales que tienen título y no lo hacen tan bien, pero me pongo a pensar en quién, porque no me voy a meter a defender a los profesionales, sino a defender al pueblo como tal. ¿Quién ahora nos garantiza que la información que salga de alguien sea correcta, esté bien trabajada? Como lo decía el presidente del Colegio de Abogados, tenga las herramientas para poder decir que esa información es correcta o no. Ahí es como donde me quedo pensando en lo que la sala pudo haber dicho en relación con la protección de la democracia, que es también algo importantísimo. ¿Quién o qué hacen si yo encuentro un educador que no está cumpliendo de manera correcta su trabajo? ¿Y qué potestades tiene un colegio como el Colegio Colipro para accionar ahí? Yo quiero insistir, don Alan, en lo que mencioné hace un ratito. Primero, que la modificación a la ley le da facultades a la Fiscalía. Ya la Fiscalía no es un departamento en el Colegio de Licenciados, es un órgano. O sea, nosotros tenemos como máximo órgano la Asamblea, y de ahí salen como un órgano. Son 70.000 personas. Sí, sale la Junta Directiva, sale la Fiscalía, el Tribunal Electoral y el Tribunal de Honor.
son órganos independientes que tienen cierta independencia y que por lo tal, bueno, tenemos una fiscalía que deseáramos obviamente que esté más robusta y hacia eso tenemos que ir migrando, porque también para conocimiento de ustedes y la ciudadanía tenemos un colegio de licenciados y profesores que se enfocaba mucho en la parte de capacitaciones y en la parte de desarrollo personal, centros de recreo, capacitaciones y demás. Pero la principal función del colegio es velar por el ejercicio ético de la profesión. Entonces, evidentemente hay que fortalecer la parte de fiscalización. Y el medio que nosotros tenemos es que la fiscal tiene varios abogados, que son los que... Pero me pregunto, yo quiero poner una denuncia, ¿puedo llamar al colegio de ustedes? Sí, claro que sí. ¿Puedo ponerla? La denuncia se puede interponer ante la Fiscalía del colegio, quien hace la investigación pertinente, no ante la Junta Directiva. Si llegara a la Junta Directiva, nosotros lo que hacemos es trasladarla, pero la puede hacer directamente a la Fiscalía y la Fiscalía inicia un procedimiento en el cual hace una investigación preliminar, llamará a las audiencias pertinentes o hará las visitas del caso para luego seguir con el trámite que podría llegar hasta el Tribunal de Honor para efectos de la sanción que corresponde. Okay, pero técnicamente, para el público que me está viendo, si hay un educador que no está haciendo bien su trabajo, puede hablar con Colipro y decirle, señores, puede presentar una denuncia, ¿y qué tipo de sanciones existen? Sí, bueno, el tipo de sanciones va a depender de la falta. Y en este caso, lo que básicamente podría establecer el Tribunal de Honor, al fin y al cabo, es la suspensión de su colegiatura, que en el caso del Ministerio de Educación Pública implicaría prácticamente que la persona sea cesada del puesto, porque la colegiatura es un requisito para ejercer en el puesto. Esas son las implicaciones ya últimas a las cuales la persona, pero puede tener una suspensión temporal en su colegiatura, dependiendo de la falta. Eso va a ser como lo atienden. Me quedan 30 segundos para una breve conclusión. Emma, ¿por qué es importante la existencia de un colegio profesional? Indudablemente aquí se han dado muchas razones y para mí lo fundamental es realmente que haya un ente que no solamente vele porque la población reciba información veraz, creíble, sino también porque hay otra función que aquí se ha tocado muy poco, que es realmente la protección del ejercicio profesional. Y yo lo veo desde el punto de vista de la gente, también la protección que tiene que tener uno como ciudadano de que la información que le den sea realmente real. Licenciado. La idoneidad para el ejercicio de la profesión, la capacitación, que al final un buen ejercicio de esto va a permitir que los ciudadanos tengan confianza en que el profesional a quien se enfrenta esté en condiciones adecuadas para realizar su labor. Y por supuesto, lo que decía, que es esa delegación que le hace el Estado a los colegios profesionales de vigilar porque el desempeño del trabajo se haga adecuadamente. Entonces, este grupo de elementos, capacitación, formación y fiscalización, permite validar y asegurar que la población costarricense pueda, a través de los profesionales, tener un buen servicio. 30 segundos, don Fernando. A mí me parece que es importante reconocer que aquí está en juego el tema de la parte ciudadana, la parte del colegiado y la parte del Estado como un todo. Si nosotros asumiéramos una concepción integral, sumando estas tres partes, el ciudadano tiene que sentirse contento y agradecido de que hay quien va a estar vigilando de que el servicio que recibe, ya sea en la parte privada o en la pública, de parte de un profesional, va a estar garantizado por un colegio que lo respalda. Y eso es principalmente lo que nosotros pretendemos. Y me quedo con esa frase, que cada costarricense tenga la garantía de que detrás de un profesional hay alguien que está preparado para darle un buen servicio. Creo que eso resume de una u otra manera el por qué es importante el tema de los colegios profesionales en Costa Rica, según lo han propuesto mis invitados. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa y como siempre, Costa Rica es un asunto de todos. Que Dios bendiga sus hogares. Gracias, don Álvaro. Gracias.